los hijos que conocen su identidad y los que no, ¿verdad? Y los que no. Vamos a hablar acerca de este tema interesante y quiero que vayamos al libro de Números, ¿sí? Números, capítulo 13, versículos del 25 al 33. Números 13, del 25 al 33. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Y volvieron de recorrer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Oiga esto: y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Mire al que está a la par si tiene cara de langosta o de grillo. Bueno, algunos se pasó, y de repente que sí, dice: de verdad este sí tiene cara de grillo. No, son bromas, hermano. Hermanos, Jehová había decidido sacar al pueblo de la esclavitud en la que estaban en Egipto. Él lo determinó y lo sacó. Escogió a Moisés para liberarlos y lo hizo. Aunque puso peros y lo que sea, pero tomó a Moisés, y a través de este siervo, pues, que lideró todo, Dios lo usó y lo libertó de Egipto. Con gran poder se manifestó, y todo el pueblo de Israel vio el gran poder de Dios con milagros y prodigios, hermano. Miren qué tremendo es esto. Miren, Dios decide sacarlos de Israel, y para doblegar a Faraón envía plagas. Y este pueblo vio cómo Dios hizo esto a través de estas plagas. Además de haber sido esclavos durante 430 años y que no tenían nada, salieron con riqueza, hermanos. Antes de salir, el pueblo los llenó de riqueza. Les dio oro, cadenas, aretes, brazaletes de oro, piezas de oro. No solo eso, están a la orilla del mar y vienen los israelitas a quererlos detener, y Dios abre el mar y pasan el mar. Hermanos, se abrió el mar.
y destruyó al ejército egipcio ahí en el mar. Dios, miren todo lo que Dios ha hecho por ellos. Les dio maná del cielo. Cuando les dio hambre, empezó a caer maná del cielo en el desierto y comían. Todos los días caía en la mañana, salían a recoger el maná solo para el día y comía el pueblo. Se les terminaba y otro día en la mañana solo era de agarrar del suelo para el día. Miren qué tremendo lo que Dios les ha mostrado. Llegaron a aquel lugar y las aguas eran amargas, y Dios le dijo a Moisés: toma esa rama de ese árbol y tira en el agua, y endulzó el agua. Miren todo lo que Dios ha hecho por ellos. No hay agua, llega en un lugar, nos vamos a morir de sed, y dice Dios: toca esa roca, háblale a la roca, y sale agua de la roca y les da de tomar agua en medio del desierto, hermanos. Dijeron un día: ya nos cansamos del maná del cielo, queremos carne. Y Dios les mandó codornices. Dice que comieron hasta que se les salió por las narices. Miren, hermanos, todo lo que Dios ha hecho. Ya experimentaron el poder de Dios, los libró de la esclavitud. Solo librarlos de la esclavitud ya es bastante. Ya es suficiente. No solo en Egipto vieron el poder de Dios, siguen viendo en todo el camino. Y aún así, este grupo de líderes de cada tribu que mandaron a explorar la tierra, a pesar de confirmar la promesa que la tierra prometida era cierta, porque ellos dicen: es cierto, la tierra existe, dan un informe desconsolador al pueblo. Miren qué tremendo. Dijeron al pueblo que la tierra que Dios juró darles era cierta. Ellos dicen: existe la tierra, de verdad, pero que Dios no podía introducirlos ahí. Este es el reporte de ellos, porque vieron gigantes. Las tribus que ocupan esta tierra, dicen ellos, están bien posicionados. Están en los montes, están en los valles, están a la orilla del río, están bien posicionados, son guerreros. Y hay ciudades bien fortificadas, o sea, rodeadas de piedra, de muros gigantes. En palabras sencillas, el reporte que ellos dan dice que ellos son tan poderosos que de plano que la promesa de Dios de introducirlos a aquella tierra era mentira, porque en palabras sencillas, Dios quizás no podía vencer a esta gente. Miren el reporte, tremendo. Ahora, y la promesa que Dios había hecho a su pueblo escogido era tan real que los que dieron este mal informe, los que hablaron mal de esa tierra, los que hablaron mal y dudaron de la promesa de Dios, hermanos, ellos no pudieron entrar en la promesa por haber hablado mal de la tierra que Dios les iba a dar, por haber puesto en duda el poder de Dios. Era tan real la promesa que ellos no pudieron verla, no pudieron entrar. No fue posible para ellos la promesa. Recorriendo la tierra, no la pudieron poseer. Imagínense que estuvieron en esa tierra 40 días explorándola. Y al final, ellos no entraron. Al final ellos no entraron a la tierra. ¡Qué tragedia! No pudieron disfrutar de la promesa de Dios por su poca fe. ¡Qué triste! Por su manera de verse ante la promesa de Dios para ellos, porque no tenían identidad. No disfrutaron de la promesa. Amén. ¿Me sigue hasta acá? Miremos lo primero.
Y quiero hacerle una pregunta, lo primero. ¿Cuál es tu conclusión de la vida cristiana? Si yo te preguntara así, ¿qué opinas de la vida cristiana? Por tu experiencia, por cómo has visto las cosas, por cómo has vivido el evangelio, por cómo ves la obra de Dios. ¿Cuál es tu experiencia personal de la vida cristiana? Si te pidiera un reporte, mi hermano, ¿cuál sería tu reporte? Esto es tremendo. Si fueras sincero y dijeras, no, yo esto pienso de la vida cristiana, ¿cuál es tu reporte? Miremos Números 13, 25 al 28. Dice: y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, o sea, gigantes. Dice que ellos estuvieron en aquella tierra 40 días, la recorrieron, conocieron del fruto de esa tierra. Traían un racimo de uvas entre dos. Miren, imagínense eso. Yo me he hecho una pregunta, fíjense, porque como la Biblia no da detalles, era un racimo de uvas entre dos. Me imagino que le metieron un palo y uno venía adelante y el otro atrás, y traían el gran racimo de uvas, digamos un racimo de ese tamaño. Pero siempre mi pregunta ha sido, ¿cómo serían esas uvas? ¿Será que eran normales o eran así grandotas? O sea, ¿cómo serían esas uvas? Y usted dirá, ¿para qué perder el tiempo en eso? Pero ya a mí me da curiosidad, ¿va? Porque lo traían entre dos. Era un gran racimo, hermano. ¿Saben ni cuánto pesaba? Y yo me he puesto a pensar, porque uno está acostumbrado a comer uvas, ¿va? Y a veces hay unas grandotas que lo más es así, una uva, ¿va? Y yo digo, entre dos un racimo de uvas, ¿cómo serían esas uvas? Yo digo que eran unas uvotas, yo me imagino pues, de ese tamaño, que con una uva tenía usted para quedar erutando, ¿verdad? Pero siempre me llamó la atención eso. Ahora, ellos dan testimonio de que esa tierra es buena, que el fruto de esa tierra es extremadamente bueno. O sea, trajeron la evidencia. O sea, dicen, miren, es cierto, la tierra existe, miren esta uva, y yo me imagino que se quedaron así. Imaginen, habían sido esclavos, estaban acostumbrados a quedarse con hambre, y aunque les diera reflujo en la noche, solo escupir saliva, pero no podían pedir más comida, eran esclavos. Y ahora yo me imagino que vieron, o sea, ellos traen la experiencia de lo que vieron, pero concluyen que es imposible conquistar aquella tierra. Miren a dónde llegan, la conclusión de ellos. En palabras sencillas, la promesa de Dios de conquistarla, de dárnosla, dicen ellos, no es posible. Dios se equivocó. Tremendo, hermano. Ahora, ¿cuál es tu conclusión de la promesa que Dios te ha hecho? La tierra prometida que vemos en este pasaje, mis amados hermanos, es una alegoría de la promesa de vida eterna, de la salvación de Cristo Jesús en este tiempo. Cuando uno lee esta historia de la tierra prometida, esto solo es una interpretación de lo que iba a ser la salvación de Cristo Jesús. La promesa de la tierra prometida que vemos acá
al final de cuentas llega a ser la promesa de vida eterna del futuro a través del Mesías. Entonces, por eso es que yo te pregunto, si estamos conscientes de esto, ¿cuál es tu conclusión en cuanto a la promesa que Dios te ha dado de vida eterna? ¿Qué puedo concluir yo? ¿En cuántos años de cristiano yo puedo tener una conclusión de lo que es la vida eterna, de lo que es la vida cristiana, de lo que es mi experiencia con Dios? Yo debo tenerla, porque desde el momento que recibimos a Jesús en nuestro corazón y le hacemos nuestro Señor y Salvador, a partir de ese momento somos herederos ya de la promesa de vida eterna y somos herederos de esa tierra prometida. Amén. ¿Me dice amén? Y dentro de esa promesa no solo está habitar la tierra, que en este caso es la salvación, sino que dentro de la tierra, dentro de la salvación que el Señor nos da, hay grandes promesas de bendición, hay abundancia y hay prosperidad. Porque ellos no solo entraron a la tierra, llegaron a la tierra, ya están adentro. Pero dentro de la tierra hay unos racimos de uvas así. No me imagino cómo eran los plátanos y los bananos, hermano, ¿verdad? Era una tierra pero impresionante. Entonces, también dentro de la vida eterna que nosotros tenemos, dentro de esa promesa que adquirimos y que heredamos y que entramos a ella a través de la salvación por Cristo Jesús, hay bendición, hay prosperidad, hay abundancia. Claro, hermano, pero ¿y qué hay de los tiempos de enfermedad? Sí, los hay, pero también con ellos está la sanidad de Dios. No es que esté el problema y después no hayamos que hacer. Es decir, para toda lucha dentro de tu tierra prometida hay una victoria que el Señor te dará. Usted puede pasar problemas serios de escasez por un tiempo, pero no eternos. Hay un tiempo que usted vive esos momentos, pero luego viene Dios y bendice grandemente. Hay enfermedad, sí, pero tenemos la sanidad de Dios. Tiempos de escasez, pero abundancia en provisión que viene de Dios. Tiempos de prueba, pero la solución con ella, esa es la promesa. Que con la prueba también Dios nos da la salida. Tiempos de luto, pero consuelo del Señor en medio del dolor, hermanos. Tiempos de tribulación y angustia, pero paz y gozo que solo Dios sabe dar. ¿Me dice amén? En la tierra prometida. ¿Te das cuenta? Estamos dentro de la tierra prometida y dentro de esta tierra prometida hay bendiciones grandes. Amén. Los 40 años, los 40 días de ellos que estuvieron en la tierra explorándola, representa tu tiempo de recorrido en la salvación que el Señor te ha dado. ¿Cuánto tiempo tienes de conocer a Cristo, de haberte entregado a Él? Ellos estuvieron caminando, miren, anduvieron en la tierra, vieron los árboles, vieron la tierra. Me imagino que agarraron y la hicieron así, es buena tierra. Ya, representan, pero ellos tuvieron 40 días y aún así dudaron de lo que Dios podía hacer con ellos. Ahora yo te pregunto, porque los 40 días que ellos anduvieron dentro de la tierra prometida y a pesar de que vieron lo que vieron, trajeron un mal reporte. ¿Cuál es tu recorrido en la vida cristiana? ¿Cuánto tiempo llevas ya como cristiano? Que podemos decir que de verdad usted nació de nuevo. Miren, hermanos, pero cristiano de verdad, no cristino, ¿verdad? Pasa, ¿va? Los patojos les pasa, ¿va? Ay, como vienen los patojos a la iglesia. ¿Qué si por la patoja viene, va? Y el día que la patoja le dice que no, ya no viene. Entonces no era cristiano, él venía, no venía por Cristo, venía por la Cristina, ¿va?
Y ahora ya no viene, como la Cristina le dijo que no. ¿Ah? No, yo estoy hablando de cristianos genuinos. Ahora, en tu experiencia, en tus años, ¿cuál es tu reporte en la vida cristiana? ¿Es bueno o es malo? ¿Cómo estás? Si pudieras escribirlo así desde el corazón, ¿qué dirías? En tu recorrido en la tierra prometida, ¿qué dirías? ¿Será que dirías, ala, qué bendición ser cristiano? ¡Ah, qué gran privilegio! Estoy feliz, con gozo. Han habido pruebas, pero Dios jamás me dejó. Dios, yo tuve problemas económicos, jamás me faltó alimento. Mi Dios es mi proveedor. Estuve enfermo y Él me sanó. Él es mi sanador. No hay cómo ser cristiano. ¿Sería esa tu respuesta? ¿O sería, qué triste, difícil, ya no aguanto, qué miseria? ¿Cuál es tu reporte en la tierra prometida? Si es malo, quizás se te olvidó lo que Dios ha hecho en el pasado contigo. Se te olvidó. Porque a ellos se les olvidó. Dios envió plagas, ellos lo vieron. Dios abrió el mar, ellos lo vieron. Pasaron el mar. Tuvieron hambre y cayó alimento del cielo, maná del cielo. Tuvieron sed y de una roca brotó una fuente a pleno desierto. Llegaron donde habían aguas amargas y se endulzaron con una ramita que tiraron. Hermanos, estos hombres han visto la gloria de Dios, pero entraron a la tierra prometida y se les olvidó lo que Dios había hecho. Porque jamás podrás decir que mejor es la vida del mundo que la vida en Cristo. Ahora, ¿por qué lo digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque algunos lo dicen. ¿Saben qué dicen algunos? Estaba mejor antes sin ser cristiano, porque como cristiano qué montón de problemas se me vinieron. ¿De verdad estabas mejor en Egipto? ¿De verdad estabas mejor? ¿Te gustaba esa vida? No, ¿sabes qué es lo que pasa? No estabas mejor en el mundo que en Cristo. No, jamás. Lo que pasa es que no te has convertido, esa es la verdad. Eres un religioso en la iglesia que nunca le ha entregado su corazón verdaderamente a Cristo. Porque si todavía dices, era mejor en el mundo porque allá estaba mejor que ahora. No, dejémonos de cuentos. El mundo no ha salido de ti. Te gusta el mundo, por eso suspiras por él todavía. Pero si de verdad te convertiste, jamás podrás comparar la vida del mundo como algo mejor que la vida en Dios. Jamás se podrá. Hay gente que dice, ese es su reporte. ¿Qué tal de la vida cristiana? ¡Ja! Duro usted. Yo estaba mejor en el mundo que en la vida cristiana. Entonces regrésese, dele, váyase. Pase adelante, no tenga pena, váyase al mundo, vaya. Porque eso es mejor que Dios. Ese es el reporte de algunos. Hermanos, debemos analizarlo. ¿Qué experiencia tenemos y qué podemos decir? Lo segundo, cuando un hijo sabe su verdadera identidad, cuando alguien verdaderamente sabe quién es en Dios. Miren, Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Miren, este es alguien que conoce su identidad en Dios. Hizo callar a los que murmuraban y hablaban mal de la promesa de Dios. Miren este es el ejemplo. Alguien que conoce su identidad es alguien que tiene el carácter para ponerle un alto a quienes hablen mal del evangelio, de las promesas de Dios, de la forma de ver o juzgar la vida cristiana por parte de otros. El que tiene identidad calla a la persona.
¿Y sabe por qué la calla? Porque conoce, tiene experiencia en su vida cristiana, conoce la palabra, vive la palabra y puede callar a cualquier persona. ¿Sabe que hay mucha gente que habla mal del evangelio? Dice cosas tremendas del evangelio. Y me ha tocado ver tristemente cómo algunos cristianos cuando dicen: no, es que lo que pasa es que ustedes que no sé qué, que no cantan. Sí, tiene razón, ¿verdad? Sí, tiene razón. Ajá. Sí, mira, no voy a hablar con vos, no voy a discutir, decir lo que querás, pero sí, pero ese no tiene carácter, no tiene identidad. ¿Y saben por qué algunos no tienen identidad? Porque desconocen la palabra. Y no pueden decirle nada porque dice: peor si sabe más que yo, dice. Oh, el cristiano tiene la Biblia, no la lee, y uno de afuera sabe más que él de la Biblia. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible eso? No, cuando alguien vive el evangelio, tiene argumentos. Que eso, tenés razón, ¿verdad? ¿Vos pensás eso? Sí. ¿Por qué? Porque esto y lo otro y lo otro y lo otro, lo otro. No, pero eso es lo que vos pensás. Sí, sí, sí. ¿Y qué dice la Biblia? No, a mí no me vengas con charadas. ¿Qué pensás vos? Porque el que tiene la razón es Dios en su palabra. Su palabra es absoluta y es toda la verdad. Esa es la verdad. No, pero yo pienso. No, cuando vos decís yo pienso, estás diciendo que Dios es tonto. Me estás diciendo que lo que Dios piensa no tiene validez, sino que vos, con todos tus defectos, un Dios perfecto, no lo podés decir con yo pienso. No, háblame de la palabra. Y se queda callado. Mira, ¿sabes qué? No hablemos, vos, con vos no se puede hablar. Claro que no se puede hablar conmigo, porque leo la palabra, vivo la palabra y tengo argumentos para hablar con él. Tengo identidad, me identifico. Alguien que conoce su identidad calla al que hable mal del evangelio. Defiende la obra de Dios de quienes hablan mal de ella. Defiende las verdades absolutas de la palabra de Dios porque las ha hecho suyas. Las cree. Hermano, ¿cree la palabra de Dios usted? Por lo menos hay uno. La pregunta es: ¿la ha hecho suya? Es que ese es el asunto. Defiende su iglesia, sus hermanos en la fe, porque alguien de carácter tiene firmeza en sus convicciones, hermano. A mí me podrán decir: no, que ver aquella iglesia. Sí, pero la iglesia Sinaí para mí es la mejor iglesia, porque me identifico con ella, tengo identidad con la iglesia. Y cuando alguien habla mal de la iglesia Sinaí, a mí me duele. ¿Quiere verme a mí un poco molesto y defraudado de alguien? Que hablen mal de la iglesia. Si hablan mal de mí, hermano, yo ya eché concha. Eso, olvídese. Resbalatex, digan lo que digan, da lo mismo, Chana que Juana, si hablan mal de mí. Pero cuando hablan mal de la iglesia, eso sí me molesta. ¿Saben por qué? Porque me identifico con la iglesia. ¿Saben cuántas promesas de bendición y de abundancia, de sabiduría, de fe y generacionales se han perdido? Una gran cantidad de creyentes que leen las promesas de Dios para sus vidas, pero no las creen. Es que ahí están. Si Dios dice que me puede bendecir grandemente, yo lo creo. Y por ende yo voy a caminar en bendición. Y mis hijos heredan bendición. Pero yo creí la palabra. ¿Cómo sabemos que no la creen? Porque no la viven. Y no la viven porque no las buscan ni se esfuerzan por alcanzarlas. Hermanos, el Señor no tiene problemas en prosperar a ninguno de sus hijos, si estos están dispuestos a seguirle, a servirle y serle fiel. Dios no tiene problemas con eso. Dios no tiene problemas con darte un buen trabajo donde ganes buena plata. No, Él no tiene problemas darte un negocio que te produzca bastante dinero. Él no tiene problemas con eso. Te puede dar 2, 3 negocios, muchas empresas.
Pero si eso no te desvía de Él, Él no tiene problemas con dártelo. La bendición está ahí. Pero por el contrario, cuando alguno es prosperado y tristemente se aleja, es infiel y deja de servirle a Dios, de la misma manera como es bendecido, con el tiempo fracasa. Pero la culpa no la tuvo Dios, la palabra se cumplió en él. Porque la bendición, la obediencia trae bendición, pero la desobediencia trae ¿qué? Maldición. Entonces Dios no fue el que te hizo fracasar, tú mismo fracasaste. La palabra se hace real en la vida. Entonces, ¿sabes que el Señor te puede sanar? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que el Señor lo puede sanar? Sí. Pero ¿verdaderamente lo cree o duda? ¿Sabe que el Señor puede cambiar a sus hijos? ¿Puede cambiar a su esposo? ¿Puede darle una nueva perspectiva a la persona que usted, por la que usted está orando? Lo puede hacer. Pero ¿verdaderamente lo cree? Como me dijo aquella hermana una vez allá por el oriente: ay, hermano, ore por este patojo que es bien rebelde, fíjese. Vamos a orar. Yo sé que no va a cambiar, pero de todas maneras ore. Y entonces, o sea que me dice, ore, pero yo sé que él no va a cambiar. O sea, ¿qué está diciendo? Es una religiosa nada más. Ore por él, pero de todas maneras no va a cambiar, pero ore. Es alguien que tiene la palabra, pero no la cree. ¿Sabes que el Señor puede bendecirte grandemente y puede prosperarte? ¿Cuántos creen que Dios lo puede prosperar? Bendecir grandemente, amén. Y entonces, ¿por qué no emprende? Si usted cree esa palabra, entonces ¿por qué no intenta hacer algo diferente? ¿Por qué tiene miedo? ¿Sabe por qué? Porque conoce la promesa, pero no la ha creído. Gorda, dame 300 pesos y voy a empezar a hacer un chiste. Ay, pero ¿y si no se vende? ¿No oíste lo que dijo el pastor? El pastor dice, pero no es él que va a los 300 pesos. No creíste la palabra. ¿Entiende? No es solo de conocer la promesa, es de creerla. ¿Por qué tiene miedo a hacerlo? Y no es su Dios, pues. Me llama la atención un hermano aquí muy, muy querido por todos. Nos ayuda con aparatos, sonido, todo eso. Y uno llega y le pregunta, mire, cuando uno llega le dice: mira, mijo, fíjate que quiero comprar un teclado, fíjate, para aprender a tocar. Vaya, mira, ¿cuánto costarán los teclados así, algo baratillos? Depende de su fe, y yo le doy precios. De una vez le echa gola a uno. Yo quiero algo barato. Bueno, definamos barato, me dijo. Barato, tengo teclados hasta de 1000 quetzales aquí, 800 quetzales, que es para alguien que verdaderamente está en pura miseria. Pero ya para aprender a tocar, y como un hijo de Dios, pues tengo también bien baratos de 2500, que ya más o menos. O sea, depende de su fe. ¿Qué haría usted? Yo podría decirle, para que no diga que yo no tengo fe, dame el de 2500 pesos. Pero ¿por qué lo estoy pidiendo? Lo estoy pidiendo porque quiero demostrarle a él que tengo fe, o porque verdaderamente tengo fe. Verdaderamente creo la palabra, ¿me entiende? Tienes que ser un Caleb. Reprende al que dice que te va a ir mal, repréndalo. Vos te va a ir mal, te reprendo, que se te haga chicharrón la boca, dicen algunos ahí, aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, el que te dice que no lo vas a lograr, el que te dice que no tienes capacidad, tú tienes que responder las promesas de Dios. Ten identidad. Cuando alguien te diga, usted no va a poder lograr eso, usted no lo va a poder alcanzar, usted diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O alguien que le diga, pero si usted no estudió, usted es muy simple, o usted es muy débil para lograrlo, usted tiene que responder la promesa: yo soy más poderoso
por medio de aquel que me amó. Dios, que le diga a alguien: Dios no te va a dar nada de lo que estás pidiendo. Usted tiene que responder las promesas, porque las promesas en Él son sí y son amén. Esa es mi manera de contestar. Si Dios estuviera contigo, te van a decir: no te estaría pasando todas estas cosas que te están pasando. Mira, estás enfermo, te echaron de la casa, te echaron del trabajo. Mira lo que está pasando, los problemas que tenés con tu hijo. Usted tiene que responder, seguir creyendo la promesa. Perdóname, pero todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y te tengo una noticia: yo amo al Señor. Yo debo creer la promesa, tengo que tener identidad. Cuando alguien te diga: pero lo que querés lograr es imposible, vos estás loco, porque no hay nada imposible para mi Dios. Dele un aplauso al Señor. ¿Cuántos Caleb hay en este lugar que saben quiénes son en Dios? ¿Cuántos Caleb hay aquí que se atreven no solo a creer las promesas de Dios, sino que se atreven a conquistarlas? No es de creer, es de hacer. Cuando yo creo la palabra, cuando yo creo las promesas, yo conquisto, yo hago, yo emprendo, yo inicio, empiezo con algo. Debes de ser un creyente con identidad, que sabes tu posición de hijo de Dios y heredero de sus promesas expresadas en su palabra. La identidad te lleva a ser creyente comprometido, obediente y dispuesto a servir ciegamente al Señor. Amén. Miremos lo tercero. Cuando un hijo no conoce su verdadera identidad, ahí está otro caso. Mire. Pasa, hermanos, a veces hasta en la familia. Yo conocí un caso de un muchacho que venía de buena familia. De repente el muchacho creció y un día llegó su tío y le dice: tío, ¿será que no me ayudas a poner mi negocito? ¿Será por qué no me ayudas? Y él le dijo: mira, yo ahorita hice unas inversiones y no te puedo ayudar. Fue con otra su tía y le dijo: tía, ¿no me prestas un dinero para poder poner mi negocio? Y la tía le dijo: fíjate, mijo, que te lo prestara, pero no te tengo confianza porque estás muy patojo. No hay, si tu papá habla conmigo, pues yo puedo ceder, pero solo así no. Y le dijo que no. Con los días el papá se enteró que su hijo andaba pidiendo dinero para poner un negocio, y el papá le dijo: hijo, ¿y por qué andas pidiendo dinero para poner un negocio? Si es que tengo ganas de poner un negocio, pero ¿por qué no me lo pediste a mí? Y el patojo dijo: es que me dio pena porque yo creí que me ibas a decir que no. Y el papá le dijo: sos mi hijo, y lo que yo he construido y lo que tengo hoy es para ti. Si yo muero hoy, lo que he construido y tengo es tuyo. ¿Por qué te lo iba a negar? Yo creí. Y así hay muchos cristianos que tienen un papá que les puede dar todo, pero andan pidiéndole a medio mundo porque no te atreven a pedirle a él, porque creen que él no les va a dar. Miren Números 13, 31 hasta el 33, dice así: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra, oiga, que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Oiga esto:
Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. Este no conoce su identidad. Le vio cara de grillos, cara de camarones le vio a sus compañeros. Lo más impresionante en este pasaje no es toda la negatividad de ellos, ni cómo los miraban los demás a ellos, sino lo triste y preocupante del caso es cómo se miran a sí mismos. Miren esto. Mire que la escritura no dice éramos nosotros a su parecer como langostas. Así no dice. La escritura dice éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. En realidad, ellos nunca supieron qué pensaban esos gigantes o los moradores de esa tierra de ellos. Nunca lo supieron. Su conclusión salió de la manera como ellos se miraban. Mire, que no pudieron decir, mira, nos venimos y venimos a dar reporte porque nos dijeron que éramos langostas. Nadie les dijo eso. Eso ellos mismos se lo dijeron. Yo soy langosta. Así se miraban ellos. Se menospreciaron como hijos de Dios. Menospreciaron el hecho que Dios los había escogido como su pueblo. Menospreciaron eso. Perdieron de vista que el Dios que los respaldaba es poderoso y nunca ha sido vencido en batalla, hermanos. Perdieron de vista que ese Dios jamás iba a ser vencido en batalla. Olvidaron lo que Dios había hecho en el pasado. Los milagros que habían visto lo olvidaron. El cristiano sin identidad, hermanos, se ve mal. Yo te hago una pregunta esta tarde. ¿Cómo te ves como hijo de Dios? ¿Qué podrías decir de ti? Porque a veces uno encuentra a un hermano, ¿qué tal, hermano? Ay, mire, ahí mire, bien jodido usted. Esa es la respuesta. Bien jodido usted. Mal usted. Así se ve. Y así vive. Porque él no puede ir más allá en donde él no se pueda ver. El cristiano sin identidad ve la vida como un castigo de Dios. Así lo ve. Ve que el fracaso de un negocio es el final de todo lo que puede hacer. ¿Y qué pasó? Fracasé, ustedes que se terminó el mundo. ¿Por qué? Es que no dio la venta de lotes. ¿Y por qué no hace tamalitos para vender? No, es que ya fracasé por la venta de lotes. Pero fracasó por la venta de elotes. Mire, se le terminó el mundo por un elote. Mire a dónde llega. No tiene identidad. Es falto de fe, negativo, indiferente a la obra de Dios. Ese es el problema. Muchos cristianos, hermanos, no son bendecidos porque su mente está en una tortilla y la obra de Dios jamás está en una de sus prioridades. Eso es tremendo. Miren, hermanos, yo espero que esta tarde Dios hable a su corazón. Yo espero que usted entienda que si la obra es prioridad en tu vida y te preocupas por la obra, tú no te preocuparás por comer tortilla, porque eso vendrá, estará ahí. No te faltará, jamás te faltará nada en tu casa si tú te preocupas por la obra de Dios. La bendición de Dios vendrá. ¿Saben que hay gente que cuando se trata de dar para la obra de Dios, evaden esa bendición de sembrar y dar? La evaden. Y por consiguiente jamás experimentarán abundancia, sino solo para vivir. Hermanos, hablar de diezmar los incomoda. Aquí casi no hablamos, de verdad. Hace como unos 3 años que hablé de eso. Aquí casi no hablamos de eso.
Pero hay gente que cuando se habla de estas cosas se incomoda. Hablar de proyectos de la iglesia para la obra de Dios es motivo de crítica de parte de ellos. ¿Saben quiénes critican los proyectos que se hacen en la iglesia? Los que no dan nada. Tremendo, hermano, porque no dan nada, pero son los que critican. No tienen identidad. Viven vidas de queja, de lamento. Llegan hasta el punto, hermanos, de envidiar cuando alguien de los hermanos empieza a prosperar. Sienten hasta envidia. Es tremendo. No leen la palabra, no les interesa aprender de la palabra, por lo tanto no asisten a la iglesia, ¿verdad? Y como no conocen la palabra, no conocen las promesas de Dios, ni pueden vivir la palabra de Dios. Pocos se congregan, lo ven aburrido, por lo general. Estar siempre inconformes cómo se hacen las cosas dentro de la iglesia. Ya terminando, hermano, esta es una característica de alguien sin identidad, que no conoce quién es en Dios. Hablan mal de su iglesia, pero comen acá, aquí se les alimenta. Hablan mal del pastor, hablan mal del liderazgo. Es evidente que es alguien sin identidad. Por lo general, no pueden agradar a Dios. Hermanos amados, la inconstancia de alguien que dice amar a Dios pone en evidencia que viven una vida de apariencias, pero la realidad es que no tienen identidad. Yo no quiero que usted sea así. Y si usted ha caminado en esa línea, cambie, porque está mal. Está mal. Ahora, ¿cuál de los dos es usted? ¿Es un creyente que sabe quién es, que tiene identidad, o alguien que no tiene identidad? ¿Cuáles son sus conclusiones de la vida cristiana? Yo espero que esta palabra nos haga reaccionar y vivir conforme a la voluntad de Dios, como verdaderos hijos de Dios. Démosle un aplauso al Señor.